Bien, continuando con el programa, nos encontramos con el doctor Miguel Hugo Viera, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Mucho gusto estar con usted. Bueno, la coordinadora tiene ya muchos años de trabajo, todos los años hace informes anuales sobre el estado de los derechos humanos y el día de hoy estamos abordando el tema de la discriminación, del derecho a la igualdad, en fin. ¿Existe o no existe discriminación en el Perú? Por supuesto, y existe en diversas situaciones, ¿no? Digamos, existe el racismo, es decir, discriminación por un tema racial, existe la discriminación contra las mujeres, existe la discriminación contra los indígenas, existe la discriminación también por el lenguaje. Todas estas situaciones se plantean en diversos ámbitos y muchas veces las personas no lo tratan así, sino más bien dicen, bueno, eso me ocurre, qué sé yo, por mala suerte, porque así es la vida, y no se dan cuenta o no, el Estado no es consciente de que se está produciendo una discriminación contra las personas, ¿no? Creo que ese es un tema muy importante, el reconocer que existen estas prácticas y la necesidad de que el Estado y las instituciones puedan dotarse de normas para que esta discriminación no avance, sino más bien que retroceda. En el ámbito de los defensores de derechos humanos, de quienes trabajan en ONGs o activan directamente, se ha generado un término, ¿no? ¿Discriminación acumulada, será? Sí, en realidad esta es una forma que nosotros señalamos, por ejemplo, discriminación por ser mujer, por ser indígena, por hablar lengua quechua, aymara, por ser pobre, ¿no? Entonces, esa persona que tiene todas estas características es permanentemente discriminada, porque ella no puede comunicarse en su idioma, por ejemplo, porque ella no puede acceder a una serie de situaciones que si económicamente las tuviera, una buena educación, por ejemplo, generalmente le pagan menos o no le pagan por el hecho de ser mujer y someterla a un conjunto de situaciones laborales. Como digo, este es un conjunto de cosas que se acumulan en determinados grupos de personas que lo hacen que sean las personas más afectadas por este tema de la discriminación. O sea, no solo es por ser indígena, sino también por ser pobre y no permitir, digamos, el acceso que cualquier otra persona, cualquier otro peruano tiene a situaciones como educación, salud, trabajo, etcétera. A lo largo de la historia del Perú, a inicios del siglo XX, y a mediados, la población indígena, y en este caso la población que estaba en los Andes, los descendientes directos de las culturas prehispánicas, eran discriminados, ¿no? La ciudad, Lima colonial y después Lima republicana, discriminaba a estas poblaciones. Y luego esto ha sido un proceso largo de integración. Y últimamente, a raíz justamente de la ley de consulta, un sector era el de los pueblos amazónicos que prácticamente los teníamos nosotros olvidados, ¿no? Ellos estaban viviendo tranquilos por la Amazonía y nosotros como si ellos no existieran. Luego sucedieron lo que sucedió, ¿no? Las protestas, el problema de Bagua, en fin. Y finalmente ahora el Congreso ha aprobado la ley de consulta. Pero más allá de la ley de la consulta, el problema es que las poblaciones amazónicas hoy son parte activa, ¿no?, de la sociedad peruana, esta sociedad peruana multirracial, multiétnica, en fin, y que también tiene sus culturas, ¿no? ¿Cómo evalúan ustedes este aspecto de las poblaciones amazónicas? Mira, yo recuerdo mucho que algunos gobernantes de hace 20 años atrás decían, vamos a conquistar la Amazonía, y se pensaba que la Amazonía era un territorio como donde había solamente pájaros, aves, animales y fieras salvajes, ¿no? O sea, ahí no habían personas, ¿no? Y obviamente había un conjunto muy grande de peruanos, ¿no?, que eran las organizaciones, las comunidades nativas de la Amazonía peruana. Yo creo que ellos, digamos, han tenido una actitud bastante importante para poder sobrevivir, porque ahora recientemente, hace un par de semanas, hemos escuchado hablar de los famosos no contactados, o sea, poblaciones indígenas amazónicas que están fuera del contacto con Occidente, por así llamarlo,
Y estas personas, solamente al contacto con alguno de nosotros, podríamos nosotros pasarle los virus, etcétera, y podrían causarle la muerte. Pero nada, estas personas que están ahora, hasta actualmente en la Amazonía, han tenido que sufrir todo ese tipo de situaciones para poder, digamos, entendernos ellos a nosotros antes que nosotros a ellos. Y creo que poco a poco ellos han ido ganando, digamos, espacios, tanto nacional como internacionalmente, y hoy creo que el reconocimiento que hace el país a través de la ley de la consulta es un elemento muy importante, porque, digamos, ahora que en esos lugares se ven espacios donde hay, digamos, situaciones para las industrias extractivas, minería, petróleo, qué sé yo, madera. Se les van a tomar en cuenta. Exacto, recién se les toma en cuenta, ¿no? Pero ha tenido que producirse un hecho dramático, como el mencionaste, el de Bagua, pero creo que ellos aportan mucho, ¿no? La medicina tradicional, en los alimentos, ahora que se habla de la cocina peruana y todas esas cosas, todos han comenzado a partir de allí, ¿no? Y aquí viene un tema importante que seguramente tú debes manejar muy bien. No solamente se trata, el derecho a la igualdad lo que tiende es a que todos tengamos un punto de partida igualitario. Exacto. En determinadas condiciones económicas, sociales, educativas, de salud, etcétera, y que todos nos integremos. Pero resulta que la integración de ahora no es como decir, Lima o los occidentalizados como nosotros debemos hacer que todos se integren y que todos nos volvamos occidentalizados. O sea, el derecho a la no discriminación hoy implica que respetemos las costumbres, tradiciones de quienes tienen una tradición distinta a la occidental. Efectivamente, porque lo otro se llama asimilación, ¿no? Es decir, a estos grupos tú le dices o te vuelves occidentales o te mueres. Eso es más o menos lo que pasó con la población andina durante toda la etapa de migración, exacto, ¿no es cierto? Exacto, pero estos sectores han sido tan potentes, tan importantes, tan resistentes, que ahora tenemos cocina andina, tenemos cultura andina, tenemos grupos, ¿no? Inclusive se dice que han avanzado sobre Lima, ¿no? Que ya Lima fundamentalmente es provinciana, andina, y hay sectores de Lima, conos donde dice, está la gente de Junín, la gente de Cerro de Pasco, en fin, la gente de La Libertad, ¿no? Yo creo que lo importante de estas culturas, al ser tan fuertes, tan importantes y han contribuido tanto al país, es que se han podido mantener, han podido desarrollar sus cosas, a pesar que, como tú señalas, que el Estado no ha sido más bien completamente distinto con ellos, opresor, no les ha dado un espacio. Es más, yo recuerdo el gobierno militar, en un acto supuestamente de dignificación, cambió el Día del Indio por el Día del Campesino, porque decir indio a alguien o indígena significaba un demérito, ¿no es cierto? Entonces ahora más bien hay poblaciones indígenas, hay pueblos indígenas, hay comunidades indígenas que todos revaloran cada vez su aporte en ese tema, ¿no? ¿La coordinadora es un organismo autónomo o está constituida por diversas ONGs? ¿Cómo es la estructura? La coordinadora es una red de 79 organizaciones que realizan el trabajo de derechos humanos en el Perú y que tienen diversos temas, ¿no? Creo que un tema fundamental que tienen varias organizaciones es el tema de discriminación. Gente que trabaja el tema mujer, trabaja con niños, con poblaciones GLTB, que trabaja el tema de pueblos indígenas, temas con discapacidad, donde el tema de la discriminación aparece pues como un elemento permanente y fuerte, y el combate que se hace desde estos sectores es para que el Estado asuma su rol y pueda empezar políticas en función de positivar derechos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las organizaciones de la coordinadora han impulsado en diversos gobiernos regionales y gobiernos municipales las ordenanzas, ¿no?, regionales, municipales, en que vayan, que sancionen actos de discriminación, ¿no?, laborales, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que el gobierno regional de Apurímac, a través de su dirección de trabajo, sancionó a un hotel porque el dueño del hotel despidió a una mujer indígena insultándola y diciendo vete de aquí, en fin, no voy a repetir. Ya, claro, ya nos imaginamos. Así es. Todos le hemos escuchado eso. Así es. Y entonces fue sancionado esta persona, multada, y creo que eso es el aporte que venimos dando. Por un lado, como digo,
visibilizando este tema que, como comenzamos a conversar, no es tan claramente percibido por la población o no queremos percibirla, y en segundo lugar buscando que esto tenga, digamos, una defensa de parte del Estado. Muy bien, entonces podemos estar seguros de que la coordinadora continuará con su trabajo en esta materia. Muchas gracias por venir al programa. Okay, gracias a ti. Bien, amigos, y en el siguiente bloque de nuestro programa conversaremos con el doctor Edgar Carpio, asesor del Tribunal Constitucional. Regresamos después de la pausa.